Solicito la rectificación de la votación anterior, por favor. Proceda, señor secretario, con la rectificación. Tome votación. Con su autorización, señor presidente, señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Como escuchamos, el asambleísta Juan Fernando Flores solicitó la rectificación de la votación. El artículo 146 se refiere a la comprobación o rectificación de la votación cuando hubiere duda. Que es la rectificación sobre la moción de ratificación que ha sido presentada oportunamente por la asambleísta Pamela Aguirre Zambonino. Gracias. Allí la puntualización que realizaba el prosecretario general de la Asamblea Nacional. Asambleístas. Se realizan algunas consultas desde sus curules al prosecretario general respecto sobre lo que votará la Asamblea Nacional. Pamela Aguirre Zambonino, pero es la rectificación que ha pedido el señor asambleísta Juan Fernando Flores. Ya hacemos referencia al artículo 146 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa de la comprobación o rectificación de la votación. Estas dudas se presentaban en el Pleno, ya que algunos asambleístas preguntaban si se trataba de la ratificación o rectificación. El prosecretario ha sido claro en señalar que se votará la rectificación de la votación, de acuerdo a este artículo de la ley que rige el trabajo de la Asamblea Nacional. Cuando hubiere duda acerca de la exactitud de los resultados proclamados en la votación, cualquier asambleísta podrá pedir la comprobación o rectificación de la misma. El procedimiento se realizará por una sola vez en la misma forma en que se tomó la primera votación, en cuyo caso solo podrán votar las y los asambleístas que hubieran estado presentes en la primera votación. La comprobación o rectificación de la votación podrá ser solicitada por una vez y siempre que se lo haga inmediatamente después de proclamado el resultado. Esto, ¿qué significa, Belkis? Pues que nuevamente se someterá a votación la moción planteada por la asambleísta ponente de este informe, Pamela Aguirre. En esta moción se plantea la ratificación de los textos aprobados por la Asamblea Nacional tras el tratamiento del proyecto de ley que modifica la Ley de la Seguridad Social para poder garantizar la transparencia de esta institución. De la comprobación o rectificación de la votación. Cuando hubiere duda acerca de la exactitud de los resultados proclamados en la votación, cualquier asambleísta podrá pedir la comprobación o rectificación de la misma. El procedimiento se realizará por una sola vez en la misma forma en que se tomó la primera votación, en cuyo caso solo podrán votar las y los asambleístas que hubieran estado presentes en la primera votación. La comprobación o rectificación de la votación podrá ser solicitada por una vez y siempre que se lo haga inmediatamente después de proclamado el resultado. Hasta ahí el texto del artículo, señoras y señores asambleístas. Bien, se ha insistido en esta aclaración respecto de la votación que tendrá lugar en estos minutos a propósito de la solicitud de rectificación tras la votación anterior para la ratificación en los textos de este proyecto de ley que fue observado por el Ejecutivo. Siempre decimos, ¿no? Parece un trabalenguas, pero qué importante que es poder recalcar, y es lo que señala el procedimiento parlamentario. Se mantiene todavía abierto el registro, 131 asambleístas presentes ya de un total de 137. Mientras transcurren estos minutos, Diana, continuamos con esta lectura que dábamos respecto de lo que señala el informe que fue puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Dice este texto:
a propósito de uno de los aspectos observados por el Ejecutivo, el establecimiento de un proceso de rendición de cuentas donde se establece un mes de plazo para que pueda prepararse el informe anual de gestión del IES y sus entidades de su propiedad, subordinadas y adscritas, no puede considerarse como una norma que promueve discriminación directa, sino más bien una evolución normativa que responde a la necesidad de brindar a los entes de control públicos y los observatorios ciudadanos del informe anual de gestión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y promover la detección de riesgos o problemas que afecten a dicha entidad con mayor premura frente a otras entidades, considerando la importancia y trascendencia del IES como la entidad con mayor patrimonio país y es la responsable en la protección de los asegurados en materia de seguridad social, que maneja millones en activos a corte de enero del 2022, recursos con los que se atienden los riesgos de sus aportantes y beneficiarios relacionados a enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, vejez, muertes, invalidez, que incluye discapacidad y cesantía, siendo justificada esta reforma que, aunque encontrándose en contradicción con la norma general que regla el acceso a la información, no anula el objetivo de la transparencia, sino que exige un accionar más célere en la publicación de dicha información. En el cambio que se explica al realizar esta comparación respecto a la objeción al artículo único del proyecto de ley, el tercer cambio que se explica en el informe hace referencia a la limitación en el acceso a la información en casos de que las solicitudes no se encuentren debidamente motivadas. La referencia de la norma propuesta desde la Asamblea Nacional señala que de manera general la información pública del IES se debe entregar sin limitación alguna para todos los aportantes a la seguridad social. Sin embargo, esta regla, como todas las reglas en el derecho en general, contiene excepciones y en el caso del acceso a la información del IES y de sus entidades de su propiedad o adscritas, las excepciones se encuentran previstas en la ley. Esto hacen un paréntesis aquí para puntualizar a los casos de información reservada y se incluye una adicional relacionada a que las solicitudes que no estén debidamente motivadas no serán atendidas, y esto se propone con el afán de buscar equilibrio entre la norma y los alcances del principio de transparencia que ha forjado la reforma que se trata en este informe no vinculante. Los asambleístas, sostiene la comisión, son conscientes de la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia en el IES, pero no desconocen que dicho principio tiene límites en esferas como la legal e incluso en la implementación práctica. En lo legal, las fronteras de la transparencia se dibujan cuando ésta pone en riesgo la información personal de un ciudadano y sus derechos de intimidad, buen nombre y reputación. En lo práctico, en lo relacionado al destino que se dará a la información para que el esfuerzo de destinar un recurso humano o material para la entrega de la información no caiga en terreno árido y solo se oriente a obstruir o entorpecer actividades relacionadas a la naturaleza propia de la entidad requerida por cierta información. La justificación entregada por la Presidencia de la República señala que esta excepción de la motivación en los requerimientos de información es adicional a las establecidas en otras disposiciones legales, señalando específicamente las prescritas en la Ley Orgánica de Transparencia y Control Social, aseverando incluso que esta excepción es limitante o restrictiva al acceso a la información y por ende al principio de transparencia. En este mismo artículo es necesario establecer ciertas reflexiones, entre ellas el alcance de la frase a la contabilidad, archivos o documentos justificativos de sus operaciones actualizadas, la misma que deberá entenderse que la información en cifras globales y generales deberá ser la publicada en los espacios destinados para la rendición de cuentas anuales, pero los datos de orden más específicos como contratos regidos por el Sistema Nacional de Contratación Pública, contratación del talento humano, pago de prestadores, ingresos y egresos por fondos administrados por el IES u otra información más detallada o específica, solo se entregará a petición del requiriente, cumpliendo los procesos establecidos para aquello, sin descuidar que los mismos estén debidamente motivados, y esto con el afán de no permitir que cualquier requerimiento sea tramitado, más si tales requerimientos buscan entorpecer la naturaleza de la institución y la misión para la cual ha sido creada. Recordar nuevamente, enfatizar que en este momento se lleva adelante la votación
nuevamente de la moción de la asambleísta Pamela Aguirre, una vez que el asambleísta Juan Fernando Flores solicitó la rectificación o comprobación de la votación. El proyecto de ley que busca transparentar los datos, la información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, reforma solamente el artículo 1, de la Ley de Seguridad Social. Es un proyecto de ley que busca promover la total transparencia de la gestión de los recursos del IES y de todas las entidades de su propiedad. Señor operador, presente resultados. Señora Presidenta, señores asambleístas, me permito informar que contamos con 123 votos afirmativos, 0 negativos, 0 votos en blanco, 9 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado la moción de ratificación al texto íntegro del proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social presentada por la asambleísta Pamela Alejandra Aguirre Zambonino.